Hola, hola, bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es La muerte de Esteban. Vamos a iniciar nuestra clase con una ilustración titulada Importantes noticias. Un ladrón había entrado en una iglesia de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, y se había llevado algunos objetos de valor y una pequeña cantidad de dinero. Al día siguiente, apareció el boletín de la iglesia colocado en el exterior del templo, con esta leyenda: si la persona que robó en esta iglesia se pone en contacto con el pastor, recibirá importantes noticias. Los periodistas del lugar enseguida se enteraron de esa nota y fueron a ver al pastor para saber cuáles eran esas importantes noticias, y la respuesta no se hizo esperar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se encuentra en 1 de Juan 1:9. Cuando los periodistas escucharon estas palabras, comprendieron que encerraba una valiosa noticia, no solo para el ladrón de la iglesia, sino para todo pecador de la tierra. El Señor es amplio en perdonar. La historia bíblica de hoy se encuentra registrada en Hechos, el capítulo 6 y el capítulo 7. Titulada Muerte de Esteban. Iniciaremos con el verso de memoria de esta lección, que es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:69. Vamos a repetir para ver si nos podemos grabar en nuestra mente. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, registrado en Hechos 7:69. Son palabras dichas por Esteban. Como el número de los creyentes aumentaba, era necesario nombrar 7 diáconos para que sean los encargados de servir a la congregación en sus necesidades, ya sean físicas o materiales. Esto incluye ayudar a personas en situación de dificultad, como los pobres, los enfermos y los necesitados. Sí, entonces ellos eran responsables de atender a las viudas, los huérfanos y los miembros que requieren asistencia, recolección de ofrendas, su distribución entre quienes necesitan ayuda y el mantenimiento de las instalaciones de la iglesia. Esteban era el más destacado de los 7 diáconos. Era varón de profunda piedad y gran fe. Era muy activo en la causa de Cristo. Él defendía que Cristo era el Hijo de Dios y su obra en la tierra. Los sacerdotes y rabinos discutían con Esteban en público, pero no podían resistir a la sabiduría que era dirigido por el Espíritu Santo. Esteban era muy estudioso de las Sagradas Escrituras, por eso defendía hábilmente la verdad y vencía a los adversarios. Esteban, a más de la gran elocuencia que tenía al hablar sobre la obra de Cristo, fue revestido por el Espíritu Santo para realizar milagros. Esto dio lugar al odio de los sacerdotes, los cuales trataban de matarlo, y para eso decidieron sobornar a testigos falsos y soldados romanos. Lo llevaron ante el concilio, donde se encontraban todos los sacerdotes y hombres preparados para hacer frente a las palabras de Esteban. Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba sobre su semblante un santo fulgor de luz, y todos los que estaban sentados en el concilio
puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y encubrieron su rostro, pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los fariseos no vacilaron. Vamos ahora a ver el discurso de Esteban ante el concilio o Sanedrín. Esteban fue acusado de blasfemia contra Moisés, la ley y el templo. En respuesta a las acusaciones, Esteban ofreció un discurso que recorre la historia de Israel y enfatiza cómo Dios ha sido fiel a su pueblo a pesar de su resistencia y desobediencia. Esteban comienza recordando el llamado de Dios a Abraham y cómo a pesar de no recibir inmediatamente la tierra prometida, Abraham confió en Dios. Resalta cómo Dios eligió a Abraham y estableció un pacto con él y su descendencia. Más adelante, Esteban continúa con la historia de José. José, el cual fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero a quien Dios exaltó en Egipto. La historia de José ilustra el rechazo inicial de los líderes de Israel hacia aquellos a quienes Dios escoge, un patrón que se repite en la historia de Moisés y ahora de Jesús. Esteban habla sobre Moisés, el líder y libertador de Israel. Explica cómo Moisés fue rechazado por los israelitas inicialmente, pero Dios lo envió para liberar a su pueblo. También destaca cómo los israelitas, incluso después de ser liberados, se rebelaron y cayeron en idolatría, fabricando un becerro de oro en el desierto. Esteban menciona el tabernáculo en el desierto y el templo que construyó Salomón. Sin embargo, enfatiza que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, recordando que Dios es más grande que cualquier lugar físico de adoración. Dios no está confinado a estructuras físicas. Él está presente en todas partes y en todo momento. Nuestra relación con Dios debe ser personal y constante, no limitada a un lugar o un rito específico. Este enfoque invita a vivir una fe genuina más allá de las prácticas religiosas externas. Esteban cierra su discurso acusando al Sanedrín de seguir el mismo patrón de rechazo que sus antepasados. Así como rechazaron a Moisés y a otros profetas, también ustedes han rechazado al justo, refiriéndose a Jesús. La historia de rechazo es una advertencia contra la dureza del corazón y la resistencia a Dios. Nos recuerda que debemos estar dispuestos a aceptar y seguir el mensaje de Dios en nuestras vidas, incluso cuando desafía nuestras creencias y tradiciones. Cuando Esteban empezó a relacionar a Cristo con las profecías, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose horrorizado, y no le dejaron terminar su discurso y lo acusaron de hablar contra Moisés y de irse contra la ley de Dios, y dieron como veredicto la muerte. No se había sentenciado legalmente su muerte, pero las autoridades romanas fueron sobornadas con gruesas sumas de dinero para que no investiguen el caso. Esteban, al darse cuenta de su destino, se mantuvo sereno, no tenía temor a la muerte, ni le aterrorizaban los furiosos sacerdotes. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y en visión vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esta experiencia demuestra que el Espíritu Santo lo fortalece y lo llena de paz
en medio de la adversidad. Lo sacaron fuera de la ciudad y mientras es apedreado, Esteban sigue el ejemplo de Jesús y ora por sus verdugos, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto está registrado en Hechos 7:69. Su oración muestra su amor y compasión, incluso en medio de su sufrimiento. Esteban muestra cómo es posible perdonar incluso en circunstancias extremas. Esto nos enseña la importancia de practicar el amor y el perdón hacia todos, incluidos quienes nos persiguen o nos tratan injustamente. La muerte de Esteban marca el inicio de una persecución contra la iglesia en Jerusalén, pero también es el catalizador que lleva a los cristianos a esparcirse y llevar el evangelio a nuevas regiones. Aunque doloroso, este evento se convierte en parte del plan de Dios para expandir su mensaje. Bien, así terminamos nuestra interesante clase sobre la muerte de Esteban y les deseo que tengan un excelente día.